hablando del ciego, el discípulo, el maestro. Vamos a continuar con esto. Y de donde vamos a tomar la enseñanza va a estar basada en el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 1 hasta el 71, hasta el final. Esto lo puedes leer en tu casa, toma tu tiempo para leer. Es preciosa toda esta lectura. Habla de Jesús y de la relación que él tenía con sus discípulos y las enseñanzas que él daba. Lo que nos interesa no solamente son las experiencias y la manera en la que se desarrollaba esa relación que Jesús tenía con sus discípulos, sino qué es lo que decía Jesús. Nosotros necesitamos saber qué decía nuestro maestro, qué hacemos en la enseñanza de nuestro maestro. No seguimos a una simple persona, seguimos a Jesucristo. Si eres un seguidor de Jesús, si tú amas a Jesús, si Él es tu Señor, Él es tu Rey, entonces necesitas saber qué es lo que dice Jesús para tu vida. Esto es lo que trae cambios, esto es lo que salva, trae salvación a nuestro ser. Vamos a empezar con Juan capítulo 6, del versículo 25 al 27. Desde el versículo 1 tú puedes leer, voy a hacerles un pequeño resumen. Jesús camina sobre el mar y hace la multiplicación de los panes y de los peces. Más de 5,000 personas fueron beneficiadas y bendecidas por el milagro de los 5 panes y los 2 peces. Él los presenta delante de Dios y se multiplica y alcanza para más de 5,000 personas. En esta coyuntura, Jesús va hacia el otro lado del lago. Las personas siguen a Jesús hacia el otro lado del lago. Y aquí es donde empieza un poco la historia. Vamos a Juan 6, 25 al 27. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, traducido es maestro, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste? Versículo 26. La respuesta sería: hace un ratito, ¿verdad? Acabo de llegar, justo mi barco está por ahí. Bueno, Jesús había venido caminando, luego los discípulos lo habían visto. El verso 26 dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Esta respuesta es muy dura. Tú ves un grupo de personas que te siguen y lo mejor que podrías hacer probablemente sería darles la bienvenida, decirles gracias por ser mis seguidores, como lo que se acostumbra a hacer ahora en las redes sociales, ¿verdad? Tienes un montón de seguidores y procuras no hacerles daño, procuras no hablar mal de ellos, procuras quedar bien con ellos para que te sigan, porque no puedes perder seguidores. Tienes una gran cuenta y tienes muchos seguidores, te ponen like en tus fotos y en lo que haces, pero Jesús hace justamente lo contrario. Lo primero que le dice: ustedes me están buscando no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan hasta llenarse. Y cuando Jesús está hablando esto, está descubriendo la motivación de su corazón. Recuerda, Dios no tiene por qué decirte y mostrarte lo que estás haciendo. Las pruebas que Dios trae a nuestra fe no es para que Dios se entere cómo estás tú, es para que nosotros nos enteremos cómo estamos nosotros. Ahora, Jesús viene y les da una respuesta, muestra el motivo, la motivación del corazón de ellos al seguir a Jesús. Miren ustedes qué dura es esta palabra, pero cuánta verdad en el Maestro, en nuestro Señor Jesús. Ustedes me siguen porque se han llenado, están satisfechos, comieron hasta saciarse y ustedes han dicho que buena está la comida. Pero ni les importó el milagro, ni se dieron por enterados que yo solo tenía 5 panes y 2 peces y que de estos 5 panes y 2 peces se repartió a más de 5,000 personas. Ni siquiera eso les interesó. No te interesó, no te importó. Solo te importó que te gustó la comida y te llenaste. Solo fue eso, te llenaste de la comida. Pero ni siquiera estabas interesado en cuán poderoso era, qué hizo Dios, quién era yo. Y esto es lo que le responde Jesús. Aparentemente
es contradictoria a la situación, pero Jesús conocía el corazón de las personas. Me imagino que cuando Jesús les habla esto, todos habrán quedado sorprendidos porque se sintieron descubiertos. Realmente el maestro sabía lo que querían y el maestro sabía por qué lo estaban buscando. Era para comer más. Vamos al verso 27. Y Jesús les dice: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este Dios ha puesto el Padre su sello de aprobación. Él les dice: trabajen, no por la comida que perece. Jesús les estaba diciendo, hicieron un gran esfuerzo, han hecho una gran inversión por algo que no les va a ser muy útil, algo que perece. En la traducción original significa algo que se va a destruir, algo que no tiene continuidad, algo que es limitado. Por eso dice: ¿por qué se esforzaron tanto? Trabajen no por lo que perece, no porque no les va, por algo que no les va a ser muy útil. Trabajen por aquello que para vida eterna permanece. Y Jesús les estaba hablando de un presente continuo, que el esfuerzo para ellos sea, la dedicación de ellos esté puesta en un presente continuo, no en un presente con final, no en algo que terminará. El mayor esfuerzo, Jesús está hablando, allí están sus discípulos, hay muchos seguidores que están con él también. Y él lo primero que le dice es: vienen por la comida. No se esfuercen tanto por algo que va a ser muy corto, por algo que no les va a satisfacer, por algo que se termina, por algo que perece. Trabajen, esfuércese por algo que tenga un presente continuo. Esto es maravilloso. ¿Tú y yo trabajamos por un presente continuo? ¿O trabajamos solo por nuestro día? Lo que tú haces hoy determina un presente continuo. Yo trabajé hoy día, no vuelvo a trabajar nunca más porque ya trabajé hoy día. Sabes que esto no es la realidad. No es que cocinaste el día de hoy, nunca más cocinas porque cocinaste el día de hoy. Nos dimos un baño el día de hoy, pero no por eso mañana ni pasado mañana me vuelvo a dar un baño. No es un presente continuo, son cosas que terminan y que tú tienes que volver a iniciar y vuelves a tener que realizar. Pero Jesús, nuestro Maestro, dice algo importante: que tu mayor esfuerzo, que toda la fuerza que tú tengas, que todo el cansancio, que toda la labor sea por una cosa muy importante, por algo que permanezca para vida eterna. Entonces, Jesús hablaba de un presente continuo que vaya más allá del tiempo, más allá del lugar. Y esto es la enseñanza que Jesús hablaba en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Toda la labor que Jesús hizo en la cruz, todo el sacrificio que Jesús hizo, toda la deuda que pagó fue por una sola razón. Y recuérdala muy bien: la vida eterna. Volvió a ganar la vida eterna. Adán y Eva perdieron la eternidad, ahora morían. Y no estamos hablando de una muerte aquí en la tierra, era una muerte eterna. Ahora ellos podían morir. Jesús logra la vida eterna a través de su muerte, de su resurrección, a través del perdón, a través de todo aquello que Él pagó. La vida eterna. Ahora Jesús les dice a este grupo de personas: trabajen no por lo que perece, sino por aquello, voy a volvérselo a leer, aquello que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Él podía darles esto. Aquí está la enseñanza de Jesús. Tanto esfuerzo, tanta labor en nuestra vida, tanto desgaste. Y lo que Jesús decía: es tan inútil todo aquello que tú realizas, porque no es trascendental, no va por la vida eterna, no es un presente continuo, eterno, permanente, es limitado, se termina. Y Jesús estaba dando la clave de nuestro mayor esfuerzo: fe.
creer en Él. Está hablando a sus discípulos y está hablando a este grupo de personas que estaban viniendo. Cuán importante es tener claras las palabras del Maestro. Cuántos errores podríamos evitar. No trabajes por lo que perece, no des lo mejor de tu vida por aquello que va a terminar. Da lo mejor de tu vida por aquello que va a permanecer para siempre, por la eternidad. Y eso habla de lo que solo Jesús puede darte. Puedes cuestionarlo, pero Jesús fue quien enseñó esto. Quiero ir al versículo 8, el versículo 8, por favor. Vamos al versículo 8. Juan capítulo 6, el versículo 28. Vamos al versículo 28. Esta respuesta me encanta. Es toda una historia. Estamos tratando de acortarla porque es muy extensa, pero hay tanta riqueza. Versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios nos exige? Le preguntaron. ¿Qué tenemos que hacer? Porque lo que Jesús le dice es: trabajen por aquello que permanece para siempre. Y luego dice: la cual el Hijo del Hombre les dará, la cual yo puedo darles. Y ellos dicen: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Esta es la actitud siempre del hombre. ¿Qué puedo hacer yo? Yo tengo que controlar todo aquello que hago para Dios. Yo necesito controlar. Yo no puedo permitir que Dios controle mi vida. Yo necesito controlar. Yo lo voy a controlar. Por eso ellos dicen: ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la exigencia que Dios nos pide? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero controlarlo. Quiero saber qué puedo hacer y cuánto puedo hacer. El 50, el 60, el 70, el 100%. De repente hago solo el 5%, pero ya lo hice. El punto es hacerlo. La cantidad no importa, el punto es hacerlo. Yo quiero darte este pasaje en Romanos capítulo 4, versículo 4 dice: ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Esto lo enseñó el apóstol Pablo. Cuando alguien trabaja, no se le tome en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Tú trabajas, tú tienes una labor porque tú pones tu fuerza, tu habilidad. Entonces, ese trabajo, ese salario no es un favor, es una deuda que se te tiene por el trabajo que estás realizando. Versículo 5. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree, en el que justifica al malvado. Está hablando del ámbito espiritual, no está hablando del ámbito natural. No habla de un trabajo natural, las 8 horas de trabajo. Habla del ámbito natural. Y cuando dice, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Y el 5, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, la fe se le toma en cuenta como justicia. La fe se le toma en cuenta como justicia. Al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado. Esa fe, solo ha creído, se le toma en cuenta como justicia. No hice nada, solo creer. Y esa fe me justificó. Es que, cuán importante para estas personas era tener esto en su mente. Quiero que Dios tenga una deuda conmigo. Quiero que Dios me deba. Entonces yo hago una labor y Dios me debe por eso. Tú estás en esta reunión y lo más probable es que, espero que no todos, pero tal vez alguno de ustedes diga: bueno, Señor, ya estuve en una reunión, así que tú tienes que bendecirme. O como cuando lees la Biblia: Señor, acabo de leer la Biblia. Bueno, algo bueno tiene que pasar. He leído la Biblia. No importa si lo leí una vez al mes, pero la he leído. Así que me tienes que bendecir. Señor, acabo de diezmar y de ofrendar, y entonces tienes que bendecirme, tienes que hacer algo, porque tú tienes una deuda conmigo. Yo acabo de hacer algo. Esto está bajo mi control, y como está bajo mi control, yo acabo de hacerlo. No importa la cantidad, Señor, no importa lo que hice, pero lo hice. Qué bonito es saber que Dios te tenga una deuda, ¿verdad?
Que Dios diga, uy, mi hijo acaba de leer un verso de la Biblia. ¿Cómo? ¿Qué hago, hijito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me pides para darte? Porque acabas de leer la Biblia, acabas de orar, estás reunido en una reunión de fe, te acabas de reunir con personas que creen en la fe. Entonces, yo te debo. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Como si Dios funcionara de esta manera, ¿verdad? A veces mis hijos, cuando eran más pequeños, ahora no, tenían una labor, la hacían y venían a que yo les pague. Y yo tenía que enseñarles y les decía, esta es tu casa, es tu responsabilidad. Yo no tengo por qué pagarte por algo que te corresponde hacer como hijo. Y lo entendieron. Ahora lo que reciben es de gracia, pero no porque se les deba, porque esto es parte de sus vidas también. Pero vean lo que dicen en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Mateo 7, 22 al 23. Tomando la misma idea de lo que estamos hablando, basándonos en lo que estos muchachos decían, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 22. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Claro, su trabajo, su labor, no se les debía a ellos por su trabajo y por su labor, porque ellos nunca creyeron. Ellos tomaron una labor y entonces esperaban un salario. Señor, si hice todo esto, merezco la vida eterna. Pero nunca creyeron en aquel que justifica. Ellos buscaron ser justificados por sus obras y por las obras nadie es justificado. Entendámoslo siempre. Por las obras, por ninguna obra, nadie es justificado. Nadie, nadie, nadie. Nuestra justificación viene por creer en Jesús. Nuestra salvación viene por creer en Jesús. Somos justos por creer en Jesús. No soy justo por ser bueno, ni por tener obras buenas, ni por ser moralista. No midamos la ley de Dios y el pensamiento de Dios como mide el hombre la moral del mundo, la ley del mundo. Es completamente diferente. Es una copia de lo que Dios quiere hacer, pero lo que Dios hace es perfecto. Y Dios le dice, no los conozco. Porque ellos buscaban, bueno, págame, he echado fuera demonios, fui a la iglesia, oré por los ancianitos, ¿qué más dice? Profetizamos, sanamos, hicimos milagros, págame. Y Jesús les dice, no los conozco, aléjense. Ustedes nunca fueron justificados por creer en mí. Ustedes buscaron la justificación por sus obras. Y es lo que sorprende cuando lees el capítulo 6 de Juan, verso 28, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo tenemos que hacer. Dios santo, ahí empieza el principio de la idolatría. Es que no puede ser tan fácil. No puede ser que tenga que creer en Dios y Dios pueda responderme y Dios pueda salvarme. Tengo que hacer algo. Entonces me flagelo, me golpeo, me arrastro, sufro, lloro, porque si no lloro es que no, Dios no puede darme absolutamente nada. Algo tengo que hacer yo necesito controlar porque entonces se convierte en una deuda y Dios me debe. Entonces Dios me debe. ¿Realmente piensas que Dios te debe algo? ¿Realmente crees que Dios nos debe algo a nosotros? A veces estamos tan equivocados, y es triste cuando vemos que personas viven en esa equivocación, sostienen su equivocación hasta el final de sus días, destruyen sus generaciones porque les enseñan lo mismo. Sé un religioso para que así Dios te deba. Como hiciste tantas cosas, entonces Dios te debe. Vamos a ver, vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que Dios le responde. Porque lo que Dios les dice es que trabajen por la comida, que no perece, sino por aquella que viene para la vida eterna. Y estos hombres le dicen, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?
Vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios quería? No solo que ellos, sino que tú y yo hagamos. A mí me interesa saber, porque podría pensar que lo que Dios quiere que yo haga es predicar, echar fuera demonios, profetizar, sanar a la gente, ayuda social, pintar la casa de los huerfanitos, construir más casas, regalar un montón de dinero. Probablemente eso es lo que Dios quiere. Vamos a ver qué es lo que les dice Jesús. ¿Sí? No te pierdas. Versículo 29. Esta es la obra de Dios. Esta es que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús. Esta es la obra de Dios, que crean en Jesús. La obra de Dios es creer en Jesús. Estaba hablando a los discípulos y a este grupo de personas. Mi trabajo, el trabajo eterno, el que debe ser de un presente continuo, eterno, es que yo trabaje para creer en Jesús. Y vamos a seguir. Versículo 30. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? Les dicen ellos. Qué fácil, ahora te cambio la conversación. ¿Qué señal vas a hacer para que podamos creer? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan. Tenemos hambre, queremos comer. Danos el pan verdadero del cielo, porque si no era el maná, danos otro pan. Pero me encanta estos dos versos, versículo 29. Esta es la obra de Dios, que crean, la obra de Dios, que crean en Jesús. Ellos le responden, ¿qué señal nos das para creerte? ¿Recuerdan quiénes eran ellos? Hagan un poco de memoria. No eran los mismos que habían estado en la multiplicación de los panes y los peces. No eran los mismos a quienes habían comido más de 5,000 personas por el milagro que Jesús hizo. ¿Cómo pueden atreverse a preguntarle a Jesús qué señal haces para creerte? ¿Qué milagro haces? Pero se acaban de comer gratis, se acaban de llenar, están satisfechos. Jesús hizo una multiplicación, un milagro de 5 panes y 2 peces que alcanzó para 5,000 personas, más de 5,000 personas. Y estos, los mismos que comieron esos panes y peces, ahora están preguntándole a Jesús, ¿qué señal puedes hacer para creer en ti? Nunca les importó el milagro, solo les importó satisfacer sus vientres. No me importa de dónde vino, no me importa cómo vino, solo sé que lo tengo y lo voy a disfrutar. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Comían maná, comían carne, tenían agua, no les importaba cómo venía, solo querían regresar a Egipto. Cuán desleales y cuán ingratos somos, ¿verdad? No importa, tú ya comiste, te has satisfecho, no te importa cómo vino, no te importa de dónde vino, solo disfrutas tu momento porque tu momento se va. Así de egoístas somos. Pues estos que habían estado en ese milagro, en ese poderoso milagro, ahora le preguntan a Jesús, ¿qué señal puedes hacer? Y realmente les interesaría ver una señal. Mira lo que está en el versículo, en Lucas capítulo 16, verso 31, algo que Jesús ya había enseñado. Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de los muertos. Hablando de este grupo de personas, en Lucas también se escribió algo parecido. Si no les importó la ley de Moisés, lo que los profetas profetizaron y se cumplieron, ¿acaso les interesaría que alguien muere y resucite al tercer día, que alguien se levante de los muertos? Tampoco. ¿Acaso estamos interesados en ver un milagro? Oh, no te imaginas. Nos gusta ver los milagros.
¿Y te satisface? No. Buscas ver otro milagro, buscas ver más señales. Y cuando ves señales, ¿crees más en Dios? No. Sigues buscando más señales, sigues viendo a ver cuántas cosas Dios puede hacer, solo para sorprenderte. ¿Para creer en Dios? No. Por eso Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque Tomás, el que dudó, dijo: si no meto mi dedo en la palma de sus manos y no meto mi mano al costado de él, no voy a creer. Yo quiero ver. Pero, ¿acaso cuando tú ves, puedes creer? ¿No te es suficiente ver tu propia vida? ¿No te es suficiente ver que Dios te perdonó? ¿No te es suficiente levantarte cada mañana y darte cuenta que puedes respirar? Hay cosas tan básicas y sencillas que nosotros menospreciamos porque el mundo nos enseñó a menospreciar la vida. Nos enseñó a valorar más un celular que la propia vida de tus hijos. Nos enseñó a valorar mucho más la tenencia que lo que nosotros somos. Nos enseñó a valorar más las capacidades enseñadas que las capacidades que tú ya tienes. Si tú te preguntas, ¿quién enseñó al profesor? Otro maestro. ¿Quién enseñó a ese maestro? Otro maestro. ¿Y quién enseñó a ese maestro? Otro maestro. Y si tú vas al principio de la enseñanza, te darás cuenta que todo ese conocimiento fue dado por Dios. Pero hoy lo despreciamos. El ser humano se ha dedicado a despreciar las cosas más hermosas y más pequeñas y sencillas de la vida, porque de esta manera pretende borrar quién es Dios, pretende eliminar. Ahora creemos más en los pesticidas porque hay plagas. ¿Y acaso antes no había plagas? Y entonces, ¿cómo había producción? Creemos más en las alternativas que en la fe, que en las cosas que Dios ha creado. Es que minimizamos tanto el poder de Dios. Si no haces un milagro, ¿cómo podemos creerte? Yo quiero quedarme con estas dos palabras. Quiero tomar un tiempo para esto. En el versículo 29, Jesús les dijo dos cosas. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. La obra, obrar y creer en Dios. Esta es la obra de Dios y esto es creer en Dios. Son dos palabras, obra y creer. ¿Qué involucra obrar? Cuando Jesús le dice, y esta es la obra, voy a ir textualmente, esta es la obra de Dios, el primer párrafo, obra, esta es la obra de Dios. ¿Qué significa la obra de Dios? ¿Qué significa o qué involucra la obra de Dios? Te voy a dar tres palabras, tres conceptos que involucra ese término, la obra de Dios, obrar en Dios, compromiso, ocupación y logro. Compromiso, ocupación y logro. La obra, estar dedicado en la obra de Dios significa que tienes que tener un compromiso, una ocupación y un logro. Eso es dedicarse a la obra de Dios. Lo que Jesús decía, hacer la obra de Dios. ¿Cuál es hacer la obra de Dios? ¿Qué involucra hacer la obra de Dios? Quiero saber. Compromiso, ocupación y logro. Y te pongo rápidamente el ejemplo. Viene el rey, le da talentos a muchas personas y le da un talento a uno de ellos. Y le dice, a mi regreso voy a pedir el beneficio de lo que acabo de darles. Compromiso. Si tú lo recibes, ya tienes un compromiso. Si no quieres un compromiso, ¿por qué lo recibes? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué oras a Dios si no quieres un compromiso con Él? ¿Por qué lees la Biblia si no quieres un compromiso con Él? ¿Por qué recibes la bendición si no quieres un compromiso con Él? Si Dios te bendice, devuélveselo, porque di, Señor, si yo lo recibo, estoy comprometido contigo, mejor te lo devuelvo. Devuélvele lo que Dios te ha dado, para que no tengas ningún compromiso. ¿Qué involucra hacer la obra de Dios? Tres cosas: compromiso, ocupación, logro. Le da el talento. ¿Qué hace el hombre? Recibe el talento. Talento era 45 kilos de oro. Lo recibe para él. Ya tenía el compromiso. Ya está comprometido. Recibiste y lo tomaste. Tienes un compromiso. Lo aceptaste. Lo segundo que tenía que hacer este hombre es ocuparse del talento. ¿Qué significa ocuparse? Voy a hacerlo producir. Voy a hacer que esto crezca. Voy a hacer que sea grande. ¿Qué hizo este hombre? Lo escondió. ¿Cuál es la tercera palabra que involucra hacer la obra de Dios? Logros.
¿Qué logró este hombre escondiendo el talento? Nada. Entonces, ¿por qué lo recibió? ¿Por qué recibes lo que Dios te da si no piensas comprometerte con Él? A veces nos gusta recibir las cosas, pero no el compromiso. Quiero el beneficio sin el compromiso. Dame para beneficiarme, pero no me comprometo contigo. Tú estás conectado en esta transmisión. Tú recibes la palabra. Tú tienes un compromiso con esta casa, con esta visión, con este ministerio. ¿Cuál es tu compromiso? ¿De qué manera te has comprometido con esta visión, con esta casa? ¿O solo deseas el beneficio? Ah, no, es que el pastor predica tan bonito y me encanta. ¿De verdad? ¿Tú eres de aquellos que toma y se va porque no quiere un compromiso? No puedes asumir el beneficio si primero no asumes el compromiso. Yo no tengo relaciones con una mujer si primero no me comprometo con esa mujer y decido hacerla mi esposa. No puedo tomar el beneficio. Ese tipo de conveniencia en la Biblia se llama lujuria. La lujuria usa la lascivia para atraer beneficio. ¿Qué es la lascivia? Me beneficio a expensas de otra persona. No puedes beneficiarte sin comprometerte. El compromiso es el primer paso que tú debes de dar antes del beneficio que vas a recibir. ¿Por qué recibiste? ¿Por qué recibes lo que recibes si no te vas a comprometer? ¿Por qué lo haces? Alguna vez yo tenía algunos conocidos, conocimos a una jovencita que siempre recibía regalos de un muchacho y le decíamos, ¿por qué recibe los regalos? Ay, porque me gusta. ¿Quieres comprometerte con él? ¿Quieres una relación con él? No, solo que me regale. Solo buscas el beneficio y que te regale y que te regale. ¿No deseas ningún compromiso? No, está bien que invierta, que gaste su plata conmigo. Al final, él quiere hacerlo. No. Somos personas de dignidad. Somos personas de integridad. No somos mentirosos. Si yo recibo algo de alguien, es un compromiso. Yo recibo lo que tú me has dado y me comprometo. Los 10 leprosos recibieron la sanidad de Jesús. Los 9 se fueron, estaban felices de estar sanos, no querían saber nada de Jesús, no querían ningún compromiso porque ya tenían el beneficio. Claro, la respuesta es simple. Si ya tienes el beneficio, ¿para qué quieres el compromiso? Bueno, no somos personas mentirosas, ni desleales, ni personas solo que buscan la conveniencia. De estos 10 leprosos, solamente uno regresa a darle las gracias a Jesús. Porque él no solamente quería recibir la sanidad, él quería algo más con Jesús. Y ahí es donde Jesús le dice, has sido sanado y ahora eres salvo. Se completó, pero él regresó por el compromiso. No te quedes solamente en el beneficio, sino el compromiso. Eso habla de deslealtad, eso habla de egoísmo, eso habla de mentira, eso habla de lujuria, eso habla de lascivia. Tal vez a alguien le guste vivir así, pero no a una persona de integridad. Un creyente, alguien que cree en Jesús, alguien que tiene un maestro como es Jesucristo, alguien que sigue a Jesús, alguien que nació de nuevo, no vive este tipo de vida. Yo no me beneficio sin el compromiso. Entonces, ¿qué involucra hacer la obra de Dios? 3 palabras: compromiso, ocupación y logro. Viene este rey, pide cuentas por los talentos. Uno le dice, Señor, me diste tanto, he reproducido. Otro le dice, Señor, me diste 5, ahora tengo 10. Viene el que le dio 1. Muy bien, tú te has comprometido conmigo. ¿Cuál fue tu ocupación y dónde están tus logros? ¿Qué dijo este hombre? Señor, me diste un talento, 45 kilos de oro. Y yo lo recibí. Ah, qué bien, que me gustó recibir los 45 kilos. Y lo escondí. No me ocupé de él. Está escondido. ¿Qué lograste? Nada. Al final, el rey le dice, quítenle ese talento y dénselo al que sí produjo, al que produjo 10. Él es un buen administrador. Hacer una obra significa, hacer la obra de Dios significa que tú te comprometes, que tú te ocupas y que tú tienes logros. ¿Cuál es la obra de Dios que tengo que hacer? ¿Tengo que ser apóstol? ¿Tengo que ser profeta? ¿Tengo que ser evangelista? ¿Tengo que ser un pastor como el pastor que está predicando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es la obra? ¿Tengo que salvar a los delfines? ¿Tengo que salvar a los gatitos? ¿Tengo que salvar a los huérfanos? ¿Cuál es la obra de Dios? Jesús lo dijo. Creer
en Jesús. ¿La obra de Dios es creer en Jesús? ¿Hacer la obra de Dios es creer en Jesús? Sí. Te comprometes, te ocupas y logras. Haces todo esto para creer en Jesús. Tu obra es creer en Jesús. Y para esto necesitas comprometerte, ocuparte, tener logros. Pablo le decía, debiendo ser maestros, siguen siendo niños. ¿Cuáles son tus logros? ¿Puedes decirme? ¿Estás solo viviendo de la conveniencia? ¿Esto es bueno para ti? ¿Vivir de la conveniencia? ¿Inutilizar la tierra que otros podrían usar? Ahora quiero ir un poco más allá. ¿Qué significa creer en Jesús? Porque fue lo que Jesús dijo. Ustedes tienen que hacer la obra de Dios y esa es creer en Jesús. ¿La obra de Dios es creer en Jesús? Sí, se lo dijo a sus discípulos. Creer en Jesús, creer en Él. Esa palabra, creer en Jesús, la traducción simple para definir creer en Jesús es desarrollar confianza. Tener confianza en Jesús. ¿Tan simple eso es creer en Jesús? Sí. ¿Eso es lo que Jesús les decía a ellos? Sí. Tener confianza en Él. Esa palabra, tener confianza, recuerden ustedes que hemos hablado de la recurrencia constante. Pero Jesús le decía, hacer la obra de Dios es creer en Jesús. Entonces yo necesito comprometerme, ocuparme y tener logros creyendo en Jesús. Sí, exactamente. ¿Lo entendiste? Hacer la obra de Dios es creer en Jesús. Quiere decir que yo necesito comprometerme, ocuparme y tener logros creyendo en Jesús. Sí, esa es la obra de Dios para sus discípulos. Esta es la labor de un discípulo. Si no eres discípulo de Jesús, ¿qué eres de Jesús? Soy su hijo. Jesús enseñó, hagan discípulos a las naciones. Somos seguidores de Jesús. Ahora, esa palabra, tener confianza, tiene 3 aspectos que no quiero que pierdas. Toma nota. Tener confianza en Jesús tiene 3 aspectos que no puedes perderte. Lo que Jesús les estaba diciendo es tener confianza. Y cuando amplificamos esta palabra, tiene 3 aspectos. El primero, pensar que todo lo que Él dice es verdad. Creer en Jesús, el primer aspecto es pensar que todo lo que Jesús dice es verdad. ¿Estás trabajando en eso? Trabajas, te comprometes, te ocupas y tienes logros en tu vida en pensar que todo lo que Él dice es verdad. ¿Te ocupas todos los días en eso? ¿Esa es tu ocupación? Oh, no, estoy ocupado en otras cosas. Ese es un gran problema para ti. No tienes ninguna identidad. El no tener identidad significa que no tienes futuro, no tienes visión. La identidad nos da un futuro, nos dice quiénes somos y a dónde vamos a ir. Es que es importante la identidad. Si tú no sabes que tienes un padre, una madre, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu característica? ¿De dónde provienes? No, es incierta tu vida. La identidad nos da fortaleza para caminar hacia un futuro. La identidad nos dice quiénes somos y a dónde estamos yendo. El segundo aspecto de creer en Jesús es tener una firme convicción sobre su capacidad para hacer que las cosas sucedan. ¿Estás trabajando por tener una firme convicción en Él, en su capacidad, en hacer que las cosas sucedan? ¿Trabajas por eso? ¿Trabajas en tu convicción, en la convicción sobre su capacidad para hacer que las cosas sucedan? ¿Tienes convicción en la capacidad de Jesús para hacer que las cosas sucedan? ¿O Jesús solamente es el tema religioso? ¿O Jesús solamente es el tema del domingo? ¿O Jesús solo es el tema cuando alguien se muere? ¿Qué es lo que permítame decirle entre paréntesis, discúlpeme si estoy tomando mucho de sus tiempos, pero últimamente cuando converso con personas tienen la vaga idea de creer que Jesús solamente
se habla de Jesús cuando alguien está muriendo o cuando alguien está muerto para hacer el responso. Para otra cosa no hables de Jesús, solo si te estás muriendo, habla de Jesús. Pero para otra cosa, ¿para qué? Bueno, si estás enfermo, habla de Jesús porque estás enfermo. O si te mueres, pero después, ¿cuál sería el tema de Jesús? Qué triste vida, ¿cierto? Sin una relación, sin una identidad. Dices que eres alguien que no eres. ¿Quién eres entonces? El segundo es tener una firme convicción sobre su capacidad para hacer que las cosas sucedan. El tercero es estar seguros que es fiel a sus promesas. Estás trabajando, te comprometes en trabajar, te ocupas en trabajar y buscas logros para estar seguro que Él es fiel a sus promesas. ¿Te ocupas de esto? ¿Te has comprometido en desarrollar esto? Eso es creer en Dios, eso es creer en Jesús. ¿Estás ocupándote en esto? Me encanta cuando Jesús enseña. Todo esto lo enseñó Jesús. Todo esto se los dijo. Y luego uno quiere saber, ¿y qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Y qué es lo que Jesús quiere de mí? Compromiso, ocupación y logros para creer en Él. Vuelvo a repetirte los 3 aspectos que involucra confiar en Él. Ocuparte, desarrollar, pensar que todo lo que dice es verdad. Tener una firme convicción sobre su capacidad para hacer que las cosas sucedan. Y estar seguros que Él es fiel a sus promesas. Voy a ir terminando. ¿Recuerdan que ellos les dijeron, Señor, danos ese pan? Queremos comer ese pan. ¿Dónde está? ¿Cómo fabricas ese pan? Juan 6:51. Jesús le dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Yo soy el pan. Tú tienes hambre, quieres satisfacerte, quieres comer pescado, pan, comida y quieres estar lleno. Pero no, yo no te hablo de ese tipo de comida que no satisface para siempre. No es un continuo permanente, no es un presente continuo. Es limitado. Y Él dijo, va a perecer. Estás ocupándote, te esfuerzas mucho por algo que perece rápido. Jesús dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. ¡Ah, qué hermoso! Voy a morir, voy a dar mi carne, porque así voy a vencer a la muerte, para que el mundo pueda vivir, para que todos aquellos que creen en mí puedan vivir. Los judíos, versículo 52, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Está chiflado, está loco, ¿qué le pasa? No somos carnívoros, no comemos gente. ¿Por qué dice esto? Qué duro, ¿verdad? El versículo 53, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida, no van a vivir. Y estaba hablando de lo que Jesús iba a lograr en la cruz del Calvario, dando su cuerpo y derramando su sangre. Y lo que Él les estaba diciendo era simbólicamente, esto que hice tiene que ser parte de ustedes, tiene que estar en ustedes, si no, no tienen vida. Juan capítulo 6, versículo 60. Vamos al verso 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, préstame atención, por favor. Esta palabra es muy ofensiva. ¿Quién puede aceptarla? Tus palabras, Jesús, me ofenden. Tus dichos, lo que tú enseñas, me ofende. ¿Quién puede aceptarla? El versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Ay, Señor. ¿Cómo no querías creer en Dios? ¿Cómo no querías creer en Jesús?
Como no querías hacer la obra de Dios en tu vida, como no querías entender qué significa esto, Jesús te dijo, ¿quieres hacer la obra de Dios? Cree en mí. Desarrolla tu fe en mí todos los días. Ten un compromiso, ten una ocupación y ten logros. Desarrolla todo esto creyendo en mí. Ocúpate de tu fe todos los días. Haz crecer tu fe. ¿Tu fe ha crecido? Ahora Jesús le dice, el que no come mi sangre y bebe, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Esto se escandaliza. Y desde ese entonces muchos discípulos dejaron de seguirle porque dijeron, esta palabra nos ofende. Nos ofende. Esta palabra es ofensiva. Y cuando Jesús te dijo que sus palabras no te iban a ofender, ¿cuándo? Jesús te dijo que sus palabras no te iban a ofender. Más bien Él dijo, he venido a poner división entre padres, hijos, hermanos. Voy a traer mucha división. Porque algunos creerán, otros no creerán. Vas a perder amigos, ganarás otros amigos. Perderás a familia, ganarás otra familia. Porque sí, esta palabra puede ser ofensiva para todos aquellos que no quieren creer. Lo más triste es que muchos discípulos se fueron. Si tú sigues leyendo, Jesús ve a sus discípulos y le dice, ¿ustedes quieren irse también? ¿Quieren irse? Pueden irse si quieren. Jesús no estaba buscando la fama, como muchos de nosotros buscamos, ser reconocidos, tener títulos, PhD, estar en portales, estar en carátulas, que nos reconozcan, que nos aplaudan. Jesús no estaba buscando ninguna fama. Él quería salvar a la gente. Y para salvar, Él no necesitaba mentir, solo decir la verdad. ¿Cuántas mentiras hemos dicho por no perder amigos? ¿Cuántas mentiras tú has creído por encontrar tu felicidad? Pero sabes que la palabra de Jesús te ofende. Entonces le diste la espalda. No querías saber de eso porque era ofensivo contra tus intereses. Ofendía tus intereses. Entonces no estás de acuerdo. Si ofende mis intereses, yo no estoy de acuerdo con lo que Jesús diga. Y así como muchos discípulos dejaron a Jesús, es muy probable que muchos que nosotros hayamos conocido hayan dejado a Jesús porque a alguien se le ocurrió decir la verdad. A alguien se le ocurrió enseñar lo que Jesús enseñaba y no decir mentiras. Las mentiras son tan satisfactorias para muchos porque nos meten en un mundo de burbujas, en una fantasía que nos gusta vivir. No quiero ver la realidad, solo quiero ver una fantasía. Dios te llama hoy. Dios te llama hoy. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Hoy tienes trabajo, mañana no tienes trabajo. Hoy tienes salud, mañana no tienes salud. Hoy tienes dinero, mañana no tienes dinero. ¿Y esto determina quién eres? ¿Esto determina tu vida? ¿Esto es un continuo permanente? ¿Crees que esta fue la enseñanza de Jesús? Preocúpate por tu dinero, preocúpate por tu salud, preocúpate por tus estudios. ¿Crees que esta fue la enseñanza de Jesús? La enseñanza de Jesús fue, busquen algo, trabajen por aquello que para la eternidad permanece. Este fue el deseo de Jesús. ¿Esa es tu labor? ¿Es la nuestra? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, por favor. Tal vez vives equivocado porque crees mentiras y sigues creyendo mentiras, buscas de la fuente equivocada. Porque dejaste de buscar a Jesús, porque su palabra te ofendió muchas veces. ¿Y por qué fue ofensiva? Porque iba en contra de tus propios intereses, iba en contra de aquello que tú amabas, iba en contra de aquello de lo que tú querías. Jesús no estaba de acuerdo con lo que tú querías. Esto era ofensivo, por eso le diste la espalda. Por eso dejaste de comprometerte, por eso dejaste de ocuparte, por eso dejaste de tener logros. Años tras años en tu vida y no hay ningún logro en Dios. Porque no hay compromiso, no hay ocupación, no hay logros. Hoy día puedes cambiar esto. Hoy día puedes cambiar ello. Quiero invitarte a que hagas una oración, por favor, conmigo, si lo deseas hacer. Repite después de mí, Señor Jesús,
perdóname, perdóname, perdóname. Estoy tan equivocado que me avergüenzo de mí mismo. Tantas cosas he cambiado de tu verdad porque no me convenía escuchar tu verdad. Perdóname. Tu verdad me libera. Tu verdad me da identidad. Tu verdad me da vida eterna. Tu verdad me da paz. Tu verdad me da gozo.